Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. El piririta está presente en casi toda la República del Paraguay. No obstante, le encantan las zonas de bosques abiertos, pastizales, cocotales. Por eso vamos a estudiar a uno de los frecuentes componentes de su hábitat, el cocotero. Todo esto sin olvidar el turismo, donde hoy la ciudad de Itá, en el departamento central, es nuestra elección. Disfrute de un nuevo episodio de Naturaleza Paraguay. Nombre científico: guira guira, español piririta, pirincho, guaraní piririhuá. Mide entre 37 y 40 centímetros. Posee un notable copete despeinado ocráceo. Su dorso y alas son negruzcos y estirados, con contraste rabadilla blanca. Garganta y pecho ocráceos y estirados. Además, tiene una larga cola péndula tricolor, con crema, negro y blanco, que utiliza para equilibrarse. El color del iris y el pico es anaranjado. Habita en bosques abiertos, pastizales y áreas modificadas y urbanas. Busca alimento tanto en el suelo como entre arbustos y árboles bajos. Se caracteriza por ser bastante confiado. Es de vuelo lento y recto, alternando entre aleteos y planeos. Se alimentan de insectos grandes, pequeños animales y hasta huevos y pichones de otras aves. En un nido, varias hembras colocan sus huevos y cuidan a los pichones. Las piriritas se desplazan por tierra con bastante agilidad y en su búsqueda de presas pueden correr con rapidez, no comparable con la de sus famosos parientes, los correcaminos de América del Norte. A veces también atrapan a sus presas volando al ras del suelo. Esta técnica es con todo menos frecuente, ya que su comportamiento en el aire resulta más bien mediocre, pues su vuelo es lento y trabajoso, alternando cortos batidos de alas con planeos en los que mantiene la cabeza y la cola por encima del lomo. Al aterrizar, planea y cuando echa pie a tierra, hace una corta carrera equilibrándose con alas y cola. De hábitos gregarios y bulliciosos, las piriritas conviven habitualmente en grupos de 10 a 20 individuos. El número de sus integrantes puede variar ligeramente de un día al otro, sin alejarse mucho unos de otros en busca de alimento. Más que una bandada parecen un pequeño rebaño, moviendo la cabeza todos en la misma dirección, así espantan insectos y lo cazan. Una postura característica de los pirinchos es la que asumen en los días fríos o por la mañana temprano. Se posan en las ramas o en los alambrados de espaldas al sol, con las alas entreabiertas, la cola caída y las plumas esponjadas. Para la comunicación posee grandes recursos vocales y posturales. El pirincho no tiene un canto armonioso, pero abunda en llamadas de distintos tipos que utiliza para la comunicación en el grupo,
como señal de alarma o peligro, amenaza para posibles enemigos, invitación al vuelo y llamado a individuos alejados de la bandada o dentro de los dormideros. Las restantes tienen que ver con la reproducción. Los pirinchos tienen territorios no muy rígidamente delimitados que defiende de manera vacilante y desorganizada, persiguiendo a veces a los intrusos y otras permitiéndoles el ingreso sin oposición. Hay dos tipos de territorios en esta especie. Uno más amplio, correspondiente al grupo, otro más reducido, que pertenece a la pareja en momentos de la nidificación. Para el hombre y para el ecosistema, el pirincho es un ave útil ya que consume gran cantidad de insectos que podrían dañar los cultivos. A su vez, el ave saca ventaja de la actividad humana. La remoción de la tierra por los arados pone al descubierto larvas que consume y la forestación de los pastizales le permite una expansión meridional en nuevas áreas. Desde un punto de vista económico, prácticamente nulo es el valor del pirincho. No tiene plumas vistosas, no sirven como adorno, ni carne gustosa para consumo humano, ni canto melodioso que lo convierta en un ave comercializable. No se requiere para esto enjaularlo, ya que se apega a quien lo cría y lo sigue libremente, gustoso de sus caricias. En Paraguay, su densidad poblacional es muy buena y permanentemente se los puede observar formando grandes bandadas. Cocotero paraguayo, nombre científico, Acrocomia totai mart, nombre vulgar, bocayá, cocotero, familia palmar. El cocotero es una de las especies más importantes para los pequeños agricultores de nuestro país, porque constituye una fuente de ingresos extra. Por eso, ellos conservan dichas plantas en sus chacras. Los frutos recolectados son vendidos a las plantas extractoras de aceite. Actualmente está adquiriendo gran importancia por sus ventajas comparativas para la elaboración del biodiesel. El árbol del coco puede emplearse en sistemas agroforestales, ya que su raíz profunda ayuda al reciclaje de nutrientes desde el subsuelo a la superficie. El bocayá o cocotero, Acrocomia totai, es una palma característica de la región oriental de nuestro país. Sin embargo, su abundancia es mayor en la cuenca del río Paraguay. Se lo encuentra tanto dentro del bosque bajo como en lugares abiertos sin bosques. En condiciones óptimas, el cocotero puede formar pequeños bosques puros con más de 400 árboles por hectárea. El coco es una planta perenne que empieza a producir después del tercer año. Es heliófita, que se regenera fácilmente en forma natural en lugares abiertos como chacras, piquetes y rozados abandonados. Prefiere la tierra roja, algo arenosa. Como no soporta suelos húmedos, nunca se les encuentra en los campos naturales. Debido a sus fuertes espinas desde la germinación, los animales no comen las plantas pequeñas. La copa no es muy amplia y se compone de hasta 30 hojas arqueadas. Florece en forma de panícula. Cada racimo tiene hasta 500 frutos redondos de 2 centímetros de diámetro.
Cada palma puede tener hasta 6 racimos. La época de floración es de noviembre a marzo. Los frutos demoran en madurar hasta 13 meses. La época de cosecha o recolección de los mismos va generalmente de enero a junio. Un árbol de coco puede, en condiciones óptimas, producir hasta 60 kilogramos de frutos por año. Sin embargo, árboles de coco dentro del bosque tienen una producción mucho menor, porque deben competir por la luz y los nutrientes. La producción promedio está alrededor de los 20 kilogramos por árbol por año. Estudios de la DGP, GTZ y MAC estiman que en el Paraguay existen entre 5 y 6 millones de cocoteros. Eso indica una producción potencial de hasta 160.000 toneladas de frutos por año. El coco tiene 2 tipos de aceite, uno en la pulpa que cubre la semilla en estado fresco. Este aceite es comestible, pero poco utilizado, porque generalmente se colectan los frutos secos. El otro aceite se encuentra en la almendra y se usa para fabricar el jabón de coco, que se utiliza mucho en nuestro país y también se exporta. La madera del tronco se usa para construcciones rústicas, cerco de rejilla, paredes de rejilla, alfajías para techos, macetas para plantas ornamentales, canales de agua, construcción de pisos rústicos para guardar maíz, algodón y otros productos. Las hojas se usan como forraje para el ganado vacuno en épocas de escasez, en invierno. Es importante que cada árbol de coco no se corte más del 20% de las hojas, es decir, entre 5 a 6 hojas por planta por año, ya que de lo contrario merma la producción de frutos. Cuando se cortan demasiadas hojas en épocas de sequía, la planta puede morir con facilidad. El cocotero, Acromia totai mart, es tal vez la planta nativa más importante y útil del Paraguay. Muchos nombres ha recibido esta planta y sus frutos. El más antiguo, bocayá, es el que usaban los indios guaraníes. Otros nombres comúnmente usados en el Paraguay son coco, cocotero paraguayo y coquito del Paraguay. Es una planta tradicional del campesino guaraní. Este árbol es un símbolo. El campesino paraguayo, que tiene mucho apego, especialmente porque la cosecha tiene lugar a fines del año y durante los primeros 3 meses del año siguiente. En la actualidad existen muy pocos datos experimentales que permitan conocer mejor sus bondades y con esa información utilizar las tecnologías necesarias para su aprovechamiento. El bocayá es el aguinaldo y la jubilación del campesino paraguayo. Tras una espera de 5 años en que da sus primeros frutos y por más de 90 años, su costo de mantenimiento es 0, más aún si se lo mantiene con cultivos asociados. El costo de su cultivo, incluyendo fertilización y riego, está en unos 2.600.000 guaraníes la hectárea, gasto que se realiza por única vez. Al precio de hoy, el bocayá cultivado puede darle al agricultor un ingreso mínimo de 5.400.000 guaraníes la hectárea por año. No conocemos un solo rubro agrícola que ofrezca esta cantidad de ingreso al agricultor con tan poco sacrificio. Los pueblos nativos y la población mestiza de Paraguay usan la fibra de sus hojas para hacer piolas e hilo, del cual confeccionan bolsos y otros objetos utilitarios.
parece otra. La laguna de Itá es ahora un atractivo urbano de alto impacto. Una serie de obras de infraestructura modernista se integran al paisaje y producen un cambio positivo para orgullo de los iteños. Espacio público que luce renovado con las obras encaradas por la gobernación del Departamento Central. En 10 meses de trabajo, los obreros guiados por el arquitecto Ennio Varela lograron una transformación sorprendente. Puentes, camineros, chorros de agua, sectores para artesanos y juegos infantiles en armonía con el espacio natural convierten a la laguna de Itá en un atractivo urbano de gran impacto. La transformación que conjuga infraestructura y estética enorgullece a los vecinos y genera expectativas en materia de desarrollo social y turístico. El Parque de la Laguna ocupa un predio de 4 hectáreas situado en pleno casco urbano de Itá. Reúne muestras de la flora y la fauna, con árboles autóctonos y animales como los yacarés, peces y garzas que se potencian con la nueva infraestructura consistente en 700 metros de camineros perimetrales, con metrajes para las personas que desean marcar sus caminatas, conjuntos de juegos infantiles realizados con todas las normas de seguridad, y atractivos puentes con excelentes miradores. En el circuito se pueden leer inscripciones educativas con mensajes positivos para los jóvenes. Y los alumnos de los colegios locales tienen un plan de arborización de tal forma a ser partícipes del cambio en la laguna. Sectores especialmente montados incluyen a los artesanos en los locales establecidos donde ofertar sus productos, no solamente durante la fiesta patronal, sino que todos los fines de semana. Hay también una cantina y sanitarios para los visitantes. La seguridad se maneja con 4 guardias en turnos diarios y nocturnos contratados por el municipio. Tras la inauguración, el Parque de la Laguna de Itá quedará bajo administración y cuidado de la municipalidad. La ciudad de Itá queda a 37 kilómetros de Asunción por la Ruta 1, Mariscal Francisco Solano López. Datos históricos indican que fue fundada en 1539 por el gobernador español Domingo Martínez de Irala y que era un pueblo habitado por naturales guaraníes. Obtuvo la categoría de distrito a partir del año 1884. Itá es considerada la ciudad del cántaro y la miel, pues en tiempos de la reducción franciscana, Fray Tomás de Aquino enseñó a los lugareños la elaboración de vasijas de cerámica. La producción de miel de caña surgió con los primeros pobladores.
Fortaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.